Vivo en este barrio desde hace un par de años. Es un rincón tranquilo de la ciudad donde todos se conocen, pero nadie se mete en los asuntos personales de los demás. Después de romper con Sergio, me mudé a un pequeño apartamento en el tercer piso, un lugar acogedor que era perfecto para mi trabajo remoto. Tengo mi propio ritmo de vida, café por la mañana, un poco de yoga, proyectos de diseño para los clientes y a veces salidas con amigas. Nada fuera de lo común. Así comenzó esa mañana, como cualquier otra. Me levanté, me hice un café y revisé el correo. Principalmente eran facturas y publicidad, pero entre toda esa papelería había una carta que captó mi atención de inmediato. La letra en el sobre me resultaba familiar, pero no entendí de inmediato por qué. Era un sobre blanco normal, sin dirección de remitente. Lo rasgué y saqué una hoja de papel. Pasé unos segundos mirando la primera línea antes de darme cuenta de lo que estaba escrito. María, sé que has olvidado nuestra promesa. ¿Recuerdas que acordamos encontrarnos en 5 años? Te estoy esperando. Me quedé ahí parada, sosteniendo la carta en mis manos, sin poder creer lo que veía. Jorge, esta carta era de él, no podía estar equivocada. Pero él murió hace 5 años, justo antes de nuestro encuentro. Todavía recuerdo ese día. ¿Cuánto me costó creer que él ya no estaba? Que todo era real. Se estrelló en su moto, en ese mismo tramo de carretera donde siempre corríamos los fines de semana. En ese entonces íbamos a encontrarnos para discutir algo importante. Leí la carta varias veces intentando encontrar alguna pista de que se trataba de una broma, pero la letra era suya, esa misma caligrafía irregular que reconocería entre 1000. ¿Y esas palabras? Él nunca me había escrito algo así, pero supe de inmediato que era él. Pasé todo el día como en una nube, tratando de entender qué estaba pasando. Por la tarde decidí que debía ser una broma cruel. Seguramente alguien se había enterado de nuestra historia y decidió burlarse. Al fin y al cabo, ya antes habían bromeado sobre fantasmas del pasado. Pero aún así, algo no me dejaba tranquila. Esa sensación de inquietud que se instaló en mí, desde el momento en que abrí esa carta, solo crecía con cada hora que pasaba. Esa noche no pude dormir. La carta estaba en la mesita de noche junto a mi cama y no podía dejar de pensar en qué hacer a continuación. Por la mañana decidí que simplemente la tiraría, la olvidaría y seguiría con mi vida. Pero cuando me desperté, lo primero que hice fue estirarme para cogerla y leerla una vez más. A la mañana siguiente, recibí una nueva carta. El buzón se cerró con un eco apenas audible, y supe de inmediato que era otra vez. Algo se encogió dentro de mí cuando saqué el sobre, igual que el anterior, con esa misma letra conocida. Me dije a mí misma que era solo una coincidencia, y decidí no abrirla de inmediato. En su lugar, llevé la carta al apartamento, puse a hervir agua para preparar té, y me obligué a beber una taza, como si así pudiera calmarme y convencerme de que todo esto no era más que un juego cruel de alguien sin alma. Cuando finalmente rompí el sobre, mis manos temblaban ligeramente. Veo que aún dudas, pero no te preocupes, estoy cerca. ¿Recuerda cómo íbamos a las montañas los fines de semana? ¿Recuerdas aquella noche junto al fuego? Dijiste entonces que ese lugar sería especial para nosotros. Me quedé petrificada. Esa noche realmente fue importante para nosotros. Jorge y yo solíamos ir en moto a las montañas cuando queríamos escapar del bullicio de la ciudad. Una vez nos quedamos a pasar la noche allí junto a una fogata, y yo dije entonces que ese lugar parecía hecho para personas como nosotros, que amábamos la velocidad y la libertad. Nunca le conté a nadie sobre eso. A nadie. Ni siquiera a Sergio, aunque en ese entonces tenía una buena relación con él. Pero ahora alguien lo sabía. Y ese alguien me había escrito una carta en nombre de Jorge. Empecé a pensar en todas las personas que conocía, en quién podría haber orquestado esto. Pero cuanto más lo pensaba, más llegaba a la conclusión de que nadie de mis conocidos sabía todos estos detalles. Las cartas seguían llegando. Cada mañana encontraba una nueva en mi buzón. En ellas se relataban detalles de mi pasado que ya había enterrado en mi memoria.
Jorge me recordaba viajes, bromas, nuestros secretos. A veces empezaba a pensar que tal vez me estaba volviendo loca, pero la realidad era implacable. Las cartas eran reales. Cada una de ellas se materializaba en mi correo como algo inevitable. En la tercera semana, cuando ya estaba seriamente pensando en acudir a la policía, ocurrió algo extraño. Fui al cementerio. No sé por qué, solo sentía la necesidad. Tenía que ver la tumba de Jorge con mis propios ojos, asegurarme de que todo esto realmente había sucedido. Me quedé allí, mirando la sencilla lápida de mármol con su nombre, tratando de reunir mis pensamientos. Cuando me di la vuelta para irme, vi algo raro de reojo. Las flores en la tumba parecían frescas, como si alguien las hubiera cambiado recientemente. No podía ser una coincidencia. Alguien había venido aquí recientemente, sabiendo que yo también vendría. Al día siguiente descubrí que algunos pequeños objetos en mi apartamento habían desaparecido o habían sido movidos. Al principio pensé que simplemente estaba olvidando dónde dejaba las cosas. Las llaves, una libreta, incluso algunos documentos de mi escritorio, todo parecía haberse movido por sí mismo. Traté de convencerme de que solo eran los nervios y que necesitaba descansar. Pero la sensación de que alguien me estaba vigilando no dejaba de crecer. Lo más extraño era que siempre comprobaba la puerta del apartamento antes de acostarme, asegurándome varias veces de que estaba bien cerrada. Pero un par de veces durante la última semana me desperté en medio de la noche y encontré la puerta ligeramente entreabierta. Eso me descolocó por completo. Sabía que esto no podía seguir así. O alguien me estaba asustando deliberadamente, o realmente algo inexplicable estaba ocurriendo en mi vida. Pero ¿quién y por qué? ¿Y qué es lo que quieren de mí? Las preguntas se multiplicaban, pero las respuestas parecían cada vez más lejanas y confusas. Cada mañana comenzaba con el mismo ritual. Cerraba los ojos mientras sacaba la siguiente carta del buzón, temiendo ver esa letra horrible y dolorosamente familiar. A veces quería simplemente tirarla sin abrirla, pero la curiosidad mezclada con el miedo siempre se imponía. En una de las cartas había algo extraño. Cuida de Elina, no la dejes ir a donde ella quiera. Elina es mi mejor amiga, nos conocemos desde la escuela, pero no tenía idea de a qué se refería. La carta parecía una advertencia, ¿pero de qué? Llamé a Elina de inmediato y tratando de sonar lo más tranquila posible, le pregunté qué planes tenía para los próximos días. Elina dijo que se iría el fin de semana a casa de sus padres y me preguntó si quería acompañarla. Me negué, excusándome con el trabajo, pero esa advertencia se quedó grabada en mi mente. Pasaron 2 días. El domingo por la noche recibí un mensaje de Elina. Había tenido un accidente, pero por suerte no había sufrido lesiones graves. No podía creer lo que oía. Me quedé completamente desconcertada, como si alguien o algo hubiera intentado advertirme de esto con antelación. Pero ¿quién sabía del accidente antes de que sucediera? A partir de ese momento las cartas se volvieron aún más personales. Confías demasiado en la gente. Desconfía de aquellos que parecen cercanos. Empecé a sospechar de todos a mi alrededor, colegas, vecinos, incluso mis amigos. En cada palabra, en cada gesto, veía intenciones ocultas, como si todos se hubieran confabulado para volverme loca. Pero lo peor fue cuando comencé a escuchar su voz. Era en plena noche. Ya estaba quedándome dormida cuando de repente en el silencio se escuchó un susurro suave. María. Salté de la cama, encendí la luz, recorrí todo el apartamento, pero no encontré a nadie. Pensé que solo lo había imaginado, que estaba agotada. Pero al día siguiente volvió a suceder. Ya empezaba a dudar de mi cordura cuando un día lo escuché, no mientras dormía, sino a plena luz del día. Estaba sentada en la cocina trabajando en un proyecto, cuando de repente escuché ese susurro a mis espaldas. Me giré, pero en el apartamento no había nadie, solo yo y el silencio. Fue entonces cuando entendí, no se trataba de ninguna persona. Había algo más, algo que escapaba a toda explicación. Ya no podía convencerme de que esto era solo una broma cruel.
Alguien o algo claramente quería mantenerme aterrorizada y sentía que esto era solo el principio. En los días siguientes, las cartas se hicieron menos frecuentes, pero ya no necesitaba sus constantes recordatorios de lo que estaba sucediendo. Comencé a temer salir de casa, a evitar el contacto con la gente. Cada noche revisaba los cerrojos varias veces, pero aún así no podía deshacerme de la sensación de que alguien me estaba observando. Esa sensación fue creciendo, y me di cuenta de que no podía seguir estando sola. Necesitaba encontrar respuestas, entender quién estaba jugando conmigo y cómo detener esto. Pero con cada día que pasaba, perdía más y más la confianza en que podría manejarlo. Cuando las cartas dejaron de llegar de repente, todo empeoró. La incertidumbre siempre es más aterradora. Cada día abría el buzón esperando ver un nuevo sobre, pero no había nada. El apartamento se volvió insoportablemente silencioso, y ese silencio pesaba sobre mí con cada minuto que pasaba. Entonces decidí que era hora de actuar. Si no podía esconderme del miedo, tendría que enfrentarlo cara a cara. Empecé a repasar todos los recuerdos sobre Jorge, todo lo que pudiera ayudarme a entender lo que estaba pasando. ¿Qué podría haber pasado por alto? ¿Qué podría haber olvidado? Estas preguntas no me dejaban en paz. Revisé nuestras viejas conversaciones, fotos, videos. Toda mi vida pasó ante mis ojos, y de repente me encontré con una antigua conversación que había olvidado hace muchos años. Si algo sucede, encuéntralo, escribió Jorge, unos días antes de su muerte. No tenía idea de a quién o a qué se refería. En ese momento no le di importancia. A menudo nos hacíamos bromas y hablábamos en acertijos. Pero ahora esto parecía una verdadera advertencia. Empecé a preguntar a nuestros amigos en común, a aquellos que aún mantenían contacto. Todos estaban conmocionados y no sabían qué pensar. Pero entre ellos había una persona con la que había evitado hablar durante mucho tiempo. Alejandro, nuestro amigo en común con Jorge. Éramos cercanos hasta que empecé a salir con Sergio. Entonces, Alejandro se distanció de repente y casi dejamos de hablar. Decidí que era hora de reunirme con él. Pero desde el principio la conversación no fue como esperaba. Alejandro estaba extrañamente tenso, como si supiera más de lo que quería contar. Durante toda la conversación evitó mirarme a los ojos y respondió a las preguntas con frases cortas. Finalmente no pude contenerme y le pregunté directamente si sabía algo sobre las cartas. Él se quedó paralizado y luego murmuró: «María, debiste dejar eso en el pasado. Sabes bien que nada bueno saldrá de esto». Sus palabras, dichas con tanta tensión, me hicieron hervir de rabia y miedo. «¿Qué quieres decir? ¿Quién está detrás de esto?», insistí, sintiendo cómo el horror me invadía por dentro. «Esto no es lo que piensas», respondió evasivamente. «Hay cosas que es mejor no tocar, no buscar explicaciones, Jorge. Él lo sabía, pero ahora debes olvidarlo todo y seguir adelante». Esas palabras solo avivaron mi desesperación. Sabía que él estaba ocultando algo, y ahora estaba decidida a llegar hasta el final para descubrir la verdad. Finalmente, logré sacarle que después de la muerte de Jorge, se obsesionó conmigo. Alejandro conocía todos nuestros secretos y los utilizaba para controlarme, satisfaciendo de una manera retorcida su sed de venganza. Venganza por haber preferido a otro. Y las cartas eran su obra. Pero la forma en que hablaba de Jorge me hizo dudar. Sus palabras y sus expresiones no coincidían, como si hubiera un mensaje oculto. «Él dejó algo para ti», dijo Alejandro, extendiéndome una vieja fotografía donde estábamos todos juntos. Miré la foto y de repente noté algo extraño. Jorge en la imagen no se veía como yo lo recordaba. Su mirada, dirigida directamente a la cámara, parecía ajena. En ese momento un pensamiento me cruzó la mente. ¿Podría estar equivocada acerca de mis recuerdos? Algo en toda esta situación no encajaba. Era como si las piezas del rompecabezas que intentaba armar no formaran una imagen coherente. Parecía que la verdad estaba justo frente a mí, pero sus bordes seguían desvaneciéndose, dejándome solo con más preguntas y sospechas. Después de mi encuentro con Alejandro, me sentía aún peor.
Sentía que me había acercado a una especie de verdad, pero resultó ser mucho más aterradora de lo que esperaba. No me lo había contado todo, eso era evidente. Me fui de allí con la sensación de que detrás de mí quedaba un oscuro secreto, que aún no había sido completamente revelado. Toda la noche intenté ordenar mis pensamientos, pero se dispersaban en todas direcciones, dejándome sola con la ansiedad y una creciente sensación de amenaza. Esa noche me costó mucho conciliar el sueño. Estaba acostada en la cama, mirando al techo, pensando en Jorge, en sus cartas, en lo que había descubierto. Mis pensamientos volvían una y otra vez a la última carta que recibí y a las palabras de Alejandro. No sabía en quién confiar ni cómo explicar todo esto. En un momento dado, me levanté, decidida a comprobar las cerraduras de la puerta. Pero tan pronto como me acerqué a la puerta, escuché un sonido extraño. Un susurro suave, como si alguien estuviera afuera. Mi corazón comenzó a latir con fuerza y me quedé inmóvil, escuchando. El sonido desapareció, pero el miedo permaneció. Estuve allí, sin moverme, durante varios minutos eternos, y luego volví lentamente al dormitorio. Encendí la luz, miré a mi alrededor como si esperara ver algo horrible, pero no había nada. Todo parecía normal, familiar, pero eso solo hizo que la ansiedad aumentara. De repente, noté que la ventana estaba entreabierta. Recuerdo claramente haberla cerrado antes de acostarme, ya que hacía frío afuera. Me acerqué a la ventana, miré hacia afuera, pero no había nada fuera de lo común. Solo una calle oscura, vacía, como siempre a esa hora. Cerré la ventana, pero me sentí aún más intranquila. Desde el momento en que volví a la cama, dormir se volvió imposible. Tumbada en la oscuridad, escuché sonar el teléfono. Un número desconocido. Al descolgar, guardé silencio, esperando que alguien hablara primero. Pero en lugar de una voz, escuché el mismo susurro que había oído en la puerta. Era ininteligible, pero había algo en él que me resultaba familiar. ¿Jorge? Intenté comprender lo que estaba ocurriendo, pero mi mente se negaba a aceptarlo como real. A la mañana siguiente me desperté con la sensación de que la noche había sido solo una pesadilla. Pero en la mesa de la cocina había un nuevo sobre. Me acerqué a él con el corazón encogido, sintiendo como el terror me invadía de nuevo. Esta vez el sobre era diferente, envejecido, antiguo, como si hubiera sido llevado a través del tiempo. Lo rompí y saqué el papel, en el que solo había unas pocas palabras. No debiste enterarte. Me puse pálida y de repente me di cuenta de que el sonido del susurro volvía a llenar la habitación, aunque yo estaba sola. Se hacía más fuerte, más insistente. Me di la vuelta, tratando de encontrar la fuente del sonido, pero en la habitación no había nadie. Sentí como mis piernas se volvían de plomo, como el aire se espesaba a mi alrededor. Y entonces lo vi. En el espejo de la pared estaba Jorge. Pero no era como yo lo recordaba. Su rostro estaba distorsionado, su mirada siniestra, vacía, como la de una persona que ya no pertenece a este mundo. No podía moverme, solo miraba como él, inmóvil, seguía mirándome desde el otro lado del espejo. Mi corazón latía desbocado y en el siguiente momento todo desapareció. Me desplomé en el suelo, incapaz de entender lo que acababa de pasar. No había sido una alucinación, no fue un sueño. Lo vi con mis propios ojos. Y ahora sabía que alguien o algo relacionado con Jorge quería que dejara de buscar respuestas. Todo lo que sucedió después parecía borroso, como si la realidad hubiera perdido sus contornos. Las cartas dejaron de llegar, pero el miedo se quedó conmigo. Cada sonido, cada movimiento de las sombras en la habitación me sumía en un estado de pánico. Ya no tenía nada más que buscar, y lo único que podía hacer era irme, huir de este misterio que debía permanecer sin resolver. Cuando decidí dejar el apartamento, preparándome para irme lo más lejos posible, vi la última carta. Estaba en la puerta, como si me estuviera esperando. Dentro solo había una palabra: adiós. La tiré sin abrirla y salí corriendo, sin mirar atrás, dejando atrás a la persona que había sido antes de todos estos eventos. Y aunque lo que pasó quedará para siempre como un enigma, sabía que lo mejor que podía hacer era no volver jamás a esto.
Y solo después, lejos de todo, me permití pensar. ¿Acaso todo esto fue realidad o simplemente un juego de mi mente? Gracias por ver este relato nocturno, amigos. Espero que esta historia les haya puesto la piel de gallina. No olviden suscribirse y activar la campanita para recibir más historias espeluznantes. Hasta la próxima. Les deseo una noche aterradora.